Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos ahí esperando que se sumen. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, buenas tardes en México, buenas noches en Argentina. Gracias por estar acompañando esta transmisión de Yoica. Es una alegría poder encontrarme con amigos, colegas, que veo aquí que se van sumando. Y también con aquellos que iré conociendo en el transcurrir de esta noche. Celebro en este momento tan particular que todos nos encontramos atravesando, la posibilidad de encontrarnos. Agradezco el gesto de invitación y la oportunidad, en especial a Jesús Ramírez, a quien tuve el gusto de conocer el año pasado, cuando él escribió el prólogo de la segunda edición de mi libro, Acontecimiento y Emancipación, publicado en México por el Diván Negro. Y también agradecer a Arturo Rogelio por el asesoramiento técnico que ha hecho posible que hoy podamos estar aquí encontrándonos. Y felicito a Yoica por este ciclo de conferencias, por la posibilidad de poder encontrarnos y permitirnos pensar juntos, ¿no? En momentos tan difíciles como los que hoy nos están encontrando. Bueno, vamos a dar inicio. Quisiera compartirles algunas reflexiones que hacen referencia a un trabajo que vengo realizando ya desde hace bastante tiempo en relación al tema que hoy nos convoca, la construcción de autonomías en la clínica de la discapacidad. Trabajo que el año pasado se materializó en un capítulo de la segunda edición de mi libro, el cual escribí junto al psicoanalista colombiano Esteban Obando, y también allí conté con la participación de Leonel Dosa, en esta ocasión colega español. Bueno, quería comentarles que pensé inicialmente en compartirles un texto que desarrollé, a donde allí plasmo algunos conceptos, reflexiones y viñetas clínicas, que eso llevaría quizás la mitad del encuentro para luego después retomar aquellas preguntas que vayan surgiendo en el chat a medida que voy desarrollando el tema, para así poder tener un tiempo posterior de intercambio. Bueno, allí veo que se están Bueno, quisiera saludar a todos los que están allí sumándose. La verdad que les agradezco por estar presente esta noche. Bien, bueno, empezaré por algunas reflexiones y cuestionamientos que vengo pensando respecto al concepto de autonomía, en esta ocasión ligadas a la clínica de la discapacidad. En relación a la clínica, cabe decir que la entiendo como un territorio desconocido y de investigación que nos interpela permanentemente, como una praxis que nos acerca a la posibilidad de decir algo, pero también, sobre todo, tomar una posición ante ciertas encrucijadas y coordenadas que se presentan en transferencia. Desde una perspectiva crítica y tomando los aportes de las teorías feministas, pienso que tanto la categoría de género como la de discapacidad aluden a una construcción social, cultural, histórica, política, que ubica a unas personas en condiciones de superioridad, capacidades, habilidades, posibilidades, inteligencias, sobre otras. En una clave Foucaultiana, podríamos decir, la discapacidad sería entonces otro campo fértil para la creación de dispositivos de control y de poder, sobre todo sobre aquellos sujetos que no resultan productivos o normales. Siguiendo esta lógica, podríamos situar algunos centros de rehabilitación como nuevos panópticos, que mediante discursos hegemónicos construyen modos de abordaje
que miden la eficacia de un tratamiento a través del logro de una respuesta exitosa y adaptada del sujeto sobre aquello que se le impone. Insisto, y me parece interesante e importante remarcar el sustento de estas lógicas neoliberales que tienen como meta un ideal de sujeto productivo y normal. Otro ejemplo podría ser cuando a algunos sujetos, por ejemplo, se les impone, sin considerar sus tiempos ni sus decisiones, múltiples equipamientos técnicos, intensiva rehabilitación física. Y bueno, en función de eso, algunas preguntas que emergen también son: ¿qué sucede cuando este sujeto no quiere tal equipamiento o decide no usarlo en los tiempos o en las formas que los equipos se lo imponen? O si aún se resiste a esa rehabilitación, ¿qué sucede en realidad cuando el sujeto decide por fuera de esa oferta? Aún más, ¿qué implica para este sistema que un sujeto decida? Parafraseando Judith Butler, podríamos decir que la discapacidad no existe. Pensando en la discapacidad, en este caso, como un constructo que a través del tiempo ha ido tomando diversas formas, discursos y denominaciones, a partir del cual se han diseñado diversos aparatos de verificación. Este concepto, que para mí es un concepto central, que nos trae Paul Preciado en su magistral conferencia La muerte de la clínica, que los invito a poder escuchar, plantea que ciertos aparatos, como podrían ser la maquinaria de producción diagnóstica en su indiscriminada funcionamiento, o estas prácticas de rehabilitación hegemónicas, como las que mencionaba, que regulan mediante la verificación y la clasificación aquellos cuerpos que pueden de aquellos cuerpos que no pueden, aquellos capacitados de aquellos discapacitados. En este punto, el psicoanálisis nos acompaña justamente a poder interpelar estos discursos de verdad y a visibilizar allí cuando estos discursos cosifican y alienan al sujeto. Por lo tanto, en este sentido, la clínica psicoanalítica nos propone, en primer lugar, escuchar y alojar los relatos en su singularidad. Y recién a partir de ellos podríamos decir, bueno, construir allí una rehabilitación posible para cada sujeto. Siguiendo esta premisa de la discapacidad, o esta premisa de lo imaginario que la discapacidad ha construido, van apareciendo otras preguntas que surgen, por ejemplo, de algunos padres en las consultas clínicas. ¿Podrá mi hijo ser autónomo alguna vez? Y posteriormente, en algún momento, a menudo, en otras entrevistas, llega otra pregunta. ¿Qué será de él o de ella cuando nosotros ya no estemos? Bueno, aquí como vemos, la autonomía o la idea de autonomía emerge siempre entre fugas, escurridiza, y nos arroja a pensar diversas dificultades teóricas y prácticas en cuanto a sus efectos en la clínica. Podemos advertir estos efectos, por ejemplo, cuando ciertas prácticas y posicionamientos responden a otra certeza que frecuentemente escuchamos. La discapacidad implica en la vida de un sujeto y su familia mayor dependencia y, por lo tanto, menor autonomía. Por lo tanto, es necesario que más allá de que hoy analicemos o que podamos seguir interpelando y desconstruyendo este concepto de autonomía, que sin duda es protagonista en la clínica de la discapacidad, también nos dispongamos a poder advertir los dispositivos, los abordajes, las nociones de sujeto y los discursos que sostienen y desde los cuales emergen nuestras prácticas. Bueno, dejaré aún más interrogantes en resonancia a aquello que le vengo compartiendo. ¿Será la discapacidad aquello que impide o obstaculiza la autonomía de un sujeto?
¿Qué significa para los terapeutas y los docentes la autonomía de un niño? Y por último, ¿se enseña a ser autónomo? Bien, yo diré que enseñar la autonomía resulta imposible. La célebre frase freudiana acerca de lo imposible nos puede acompañar a pensar, ya que imposible no quiere decir bajo ningún punto de vista irrealizable, sino que más bien hace referencia a que no hay palabras ni representaciones que puedan cubrir enteramente la tarea de educar. No hay ninguna formación ni estudio académico que pueda ofrecer instrucciones para enseñar a un sujeto su autonomía. Solo en un tiempo posterior se podrá decir cómo se ha construido la autonomía por sus efectos en el discurso del sujeto. Bueno, quisiera compartirles una bitácora clínica en tono de viñeta para que nos acompañe a seguir pensando este concepto. Bueno, ahí veo también compañeros que se van acercando desde Córdoba, desde distintos lugares. Bueno, gracias por estar acompañando este momento. Bien, empezaremos entonces con la viñeta. La madre de M solicita un turno. El niño tiene apenas 3 años. Ha decidido que la sesión sea por videollamada. Al abrirse la cámara del celular, veo a la madre de M y a su lado alcanzo a ver un coche de bebé. Su motivo de consulta es que M lleva un tiempo sin hacer rehabilitación por motivo de la pandemia. Pero al iniciar ahora con algunas terapias físicas, el niño se resiste. No quiere saber nada, dice su mamá. Lo único que le interesa es que vuelva su acompañante terapéutico. Cuando llega a su domicilio la psicomotricista, de pronto el niño se duerme o llora o se pone espástico. Es imposible cumplir con el tratamiento. La profesional se termina yendo, dice su mamá angustiada. Es un vivo, continúa, porque con el AT juega todo el tiempo. Está vago, no quiere trabajar. Pero, para nuestra sorpresa, en estos meses ha empezado a pedir ir al baño. Bueno, aunque por su discapacidad él siempre se hará encima. Pero ahora por lo menos avisa que lo cambiemos. Antes podía pasar un tiempo y hasta que nosotros no sentíamos olor o revisábamos los pañales, él no emitía sonido. En este tiempo que tuvimos con él y con más paciencia, lo trabajamos nosotros solos. Bueno, hace una pausa y dice, en realidad con la ayuda de mi terapeuta que nos fue orientando. M, a causa de una hipoxia perinatal, según le habían dicho los médicos a sus padres, no podría ser autónomo como cualquier otro niño. Y es justamente este relato que la madre en la primera entrevista trae, diciendo, él no es autónomo. Aparte de estar en ese coche y no poder caminar, tampoco habla. Así pasaron 2 sesiones en las que la mujer hablaba de lo que a ella le había implicado la discapacidad de M. En algunos encuentros yo alcanzaba a ver a M y en otros ella me decía que prefería que M no esté, porque quería hablar de cosas muy dolorosas y no quería que escuche. Así es que en uno de los encuentros me dice, hoy estoy con M. Le toma su mano, la mueve para saludarme. La mujer hablaba de las cosas que le gustaban a M y lo miraba con sus ojos vidriosos. Hasta que en un momento me dice, él no puede hacer las cosas por sí solo, necesita la asistencia de otro todo el tiempo. Ya sabemos que no podrá ser autónomo. Al decir esto, la mujer desencadena en un llanto, se recupera, respira hondo y dice,
M es nuestro solcito. Cada pequeña cosa que hace para nosotros es muy importante. Entonces aguardo y pregunto, ¿y cuáles son esas cosas que hace M? ¿Quiere contarme? La madre sonríe, lo mira, parece recordar aquellas cosas y dice, recuerdo que tenía un añito solamente y sonreía a carcajadas cada vez que veía a su niñera. Le veía la cara y empezaba a reírse. Era increíble. Hasta entonces no habíamos visto en M una reacción así, generada por él mismo. Prosigo la indagación. ¿Así cómo? Insiste en su respuesta. Así, como algo generado por él mismo. Que surgiera espontáneamente. La niñera me acompaña desde que M nació. Ella y mi terapia fueron sostén importantes para aquel momento. Es increíble el vínculo que tienen y lo agradezco. M empezó a balbucear a sus 9 meses. Antes no emitía ningún sonido. No sabía nada de lo que le pasaba, ni cuando le dolía la panza, nada. Pero luego de un episodio curioso, que recordamos siempre, eso cambió. María pasaba tiempo jugando con él, pero un día algo me pasó, no sé bien qué. Me acerqué y en silencio empecé a observarlos. De pronto escuché a M hacer una risa muy graciosa. Nunca se la había escuchado entonces y largué una carcajada. M me miró como sorprendido y a los segundos empezó a reír, haciendo sonidos como si quisiera hablar. Allí me di cuenta de lo que podía. María me decía que M tenía esa risa solo conmigo, pero en realidad ella me lo decía porque quería animarme. Habíamos pasado por momentos muy duros. Yo había perdido la alegría. Así respondo resignificando su valioso relato y le digo, entiendo. A ver, sería algo como que M, al ver que usted respondía a su risa, quedó sorprendido. Pienso que quizás para M, descubrir que aquello que él hizo tuvo un efecto en usted debe haber sido algo sorprendente. Fíjese, qué bien que lo hizo su pequeño. En aquel momento que estaba siendo tan duro para usted, M logró una carcajada. Claro, eso lo hizo él mismo, pero no sin la respuesta que usted le brindó a su primer risa. La mujer sonríe y dice, puede ser esto que dice, nunca lo había pensado así, porque es verdad, a partir de ahí, cada vez que quiere llamarme lo hace con aquellos sonidos y alguna risa. Ahora es como un código, porque después de ese episodio no sabe lo que pasó. Se lo contamos a su papá, a su madrina y todos celebraban. Y cada vez que lo hacía era una fiesta. Era increíble. Hacía esos sonidos, una risita y cuando veía mi cara responderle parecía que iba a empezar a hablar, se lo juro. Pero hoy creo que este le encontró la vuelta. Fíjese qué pícaro este niñito. Cuando le piden que haga algo que no quiere, por ejemplo, los ejercicios de rehabilitación, empieza a hacer todo este show de hacerse el dormido, ponerse rígido, llorar. Esto también es nuevo. Antes él aceptaba todo. Es tremendo. En ese momento mira a Emma y le sonríe. El tono de la mujer aparece diferente, su posición ha cambiado, se encuentra erguida y con una mirada cómplice hacia su hijo. Sobre este recorte creo que podemos considerar varias cuestiones. Lo que a mí me interesaría quizás poder señalar es la riqueza de estos primeros momentos de reciprocidad entre el niño y su madre, los cuales ponen al niño en vías de su autonomía, en el sentido que va descubriendo, mediante los intercambios, la posibilidad de modificar algo en su madre, que luego fue haciendo extensivo hacia su madrina, su padre y otros familiares. Podríamos decir que el niño advierte que los sonidos y risas que repite una y otra vez lo dotan de un poder asombroso generado por él mismo. El pequeño hace aparecer a su madre con su rostro sonriente.
en un momento de poca alegría, lo cual es posible, claramente, porque ella le supone al pequeño el poder de hacerla reír con su reconocimiento. Y dice, largué una carcajada. M me miró como sorprendido y a los segundos empezó a reír haciendo sonidos como si quisiera hablar. Allí me di cuenta de lo que podía. Otro punto que me parece interesante es aquel en relación al control de esfínter. Fíjense que la madre dice que M no logra, por su discapacidad, ser autónoma ni logrará el control de esfínter. Sin embargo, algo acontece en estos momentos de estar juntos, en las rutinas de la rehabilitación, más disponibles, dice ella, con más paciencia. La madre destaca en este momento la compañía de su terapeuta, algo que no es un dato menor. El niño, podríamos pensar, tramita un registro diferente, que lo lleva a él a tomar la decisión de informar que lo cambien cada vez que se ensucia. Y esto es muy importante, porque no es lo mismo que otro decida hacerlo por él cuando le siente olor o le cambia los pañales, a que él pueda tomar esta iniciativa. Es importante señalar que cuando el niño no tiene motivación para tomar una decisión respecto a aquello que lo moviliza, ya sea porque se lo anula decidiendo todo el tiempo por él, o porque no se le supone la capacidad para hacerlo, bueno, según François Dolto, esto impediría la autoconfianza se establezca. Y a la vez, esto también constituiría un riesgo en la adquisición de la autonomía. La autonomía, entonces, dependería de la tolerancia del narcisismo posesivo de sus padres y de aquella introyección que el pequeño vaya haciendo de esta tolerancia. Maud Manoni también nos acompaña en esta lectura, en su libro El niño trazado y su madre. Ambas psicoanalistas ponen en evidencia que el adulto deberá aceptar verse castrado de su hijo, trabajar este despliegue fantasmático que ocurre frente a ello. ¿Para qué? Para salvar al niño de esa captura que allí sí puede dejarlo inmóvil o en posición de objeto. Ahora quisiera continuar hablando un poco más acerca de la autonomía ideal, aquella que tantas veces se solicita y que escuchamos en los múltiples objetivos terapéuticos y tan mencionadas también, ¿no?, en las metas escolares o como en la viñeta anterior, inicialmente desde los discursos médicos. Desde mi perspectiva orientada por el psicoanálisis diré que no podrá lograrse la autonomía mediante una rehabilitación que se plantee en términos ideales, tampoco por vía de ninguna pedagogía o psicoeducación. Ya que cuando un objetivo, en el caso que sea en un tratamiento el objetivo, el trabajo de la autonomía de un sujeto, será importante contar con los profesionales allí disponibles a la escucha de cómo el sujeto reedita ciertos significantes para, en transferencia, habilitar con sus intervenciones que el sujeto sea quien toma dichas decisiones. Pero no es lo mismo, en este caso, un fisioterapeuta, por ejemplo, que se habilita análisis mediante y por ende habilita en su paciente ciertos movimientos, porque éste está al tanto de las implicancias del vínculo transferencial y su afectación. A otro profesional que tome decisiones morales y en respuestas a parámetros ajenos a la historización de cada sujeto. Aquí viene una pregunta que frecuentemente me hacen mis colegas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los fisioterapeutas, psicomotricistas, terapeutas ocupacionales deberían tener una formación psicoanalítica. Bueno, en relación a eso, en mi experiencia, diría que con un análisis y con supervisar su práctica, alcanza. Aunque sin duda sería un gran aporte para ellos la formación psicoanalítica. Es aquí donde considero la paradoja. Aquella que venimos hace un tiempo revisando, junto con mi colega Esteban Obando,
que quisiera compartirlas para dar cuenta de la siguiente hipótesis que ha sido la que ha orientado nuestro trabajo. La autonomía no es sin el otro, ya que no hay formas de deshacerse de esta condición de vulnerabilidad primaria, de sus huellas, de ciertos efectos que el lenguaje inscribe en cada sujeto, aun cuando no haya otro que pueda sostener esa vida. Es decir, se hace fundamental reconocer la precariedad humana para trabajar una redefinición crítica de la noción de autonomía. En el título de esta conferencia, ustedes verán que planteo autonomías en plural, ya que considero que pluralizar los conceptos totales ayudan a sacarlos de un solo discurso de verdad y de una categoría universal. Por lo que podríamos decir que existen tantas formas de gestionar la autonomía como sujetos en el mundo. La autonomía no inicia entonces cuando habitualmente se la demanda, sino que se construye a lo largo de la vida del sujeto. Por lo tanto, esto no es un punto menor, porque será con esa historización que tenemos que pensar el trabajo de la autonomía en un sujeto, y no despojada de ella. Parafraseando a Zuleta, diré que tal vez tengamos que buscar menos respuestas y más preguntas que orienten cómo se ha ido inscribiendo cada sujeto en el lenguaje, arrancándolo de esa autonomía de lo biológico y arrojándolo a la historia. Bueno, a sabiendas que pensamos siempre con nuestras limitaciones y no a pesar de ellas, ¿no? Bueno, quisiera compartirles un extracto del capítulo, del texto que escribimos en mi libro con Obando, que dice: para situar la construcción de la autonomía, volveremos a aquellos primeros encuentros entre el recién llegado y el adulto que lo recibe. Momentos inaugurales donde podríamos decir que empieza a edificarse este concepto, el cual representa desde esta perspectiva una lectura y pregunta sobre la construcción del yo del niño, cómo éste ha sido narrado y mirado. Estas serán las coordenadas más importantes de aquel deseo que acogió al recién nacido. Coordenadas que devendrán en marcas en la relación que éste tenga con su cuerpo y con el mundo cuando pueda hacer uso de ellas. Estas experiencias de intercambio afectivos y orgánicos, principalmente con el otro primordial, es lo que Dolto ha denominado la imagen inconsciente del cuerpo, un aporte crucial que hace Dolto el psicoanálisis, y también para pensar a partir de este concepto la construcción de la autonomía. Ahora quisiera compartirles algo de literatura, porque la literatura también es parte de mi formación, así que iré con un breve y contundente texto de Clarice Lispector, llamado El niño dibujado a pluma. En unas pocas palabras, en unas pocas páginas, esta escritora logra introducirnos en el misterio de la humanización con un exquisito clima poético. Narra un hecho cotidiano para situar la enigmática experiencia que acontece en la vida infantil. Lispector en su cuento nos deja claro y nos deja plasmado que al domesticarnos ingresamos al mundo del lenguaje. La domesticación no es la educación ni una mera instrucción o entrenamiento, sino más bien podríamos pensarla como aquella enigmática sujeción al otro primordial que no puede traducirse de manera automática y temporal en unas respuestas. Pero sí podemos afirmar que quien decida domesticar al niño quedará para siempre comprometido con él. Bueno, vamos a compartir un poco de literatura. Así inicia el cuento de Lispector. ¿Cómo conocer alguna vez a un niño? Para conocerlo, tengo que esperar a que se deteriore. Y recién entonces él estará a mi alcance. Nadie conocerá su hoy.
ni él mismo. En cuanto a mí, miro y es inútil. No logro entender algo actual, totalmente actual. Lo que conozco de él es su situación. El niño es aquel a quien recién le acaban de nacer sus primeros dientes, pero que al mismo tiempo será médico y carpintero. Tomando este bellísimo fragmento del cuento, pienso que no podemos conocer al niño, que tenemos que esperarlo a través de sus balbuceos, sus sonidos, sus palabras, hasta que pueda enunciar algo referido a su deseo. Estar atentos a ver cómo van apareciendo estas enunciaciones, respetarlas, reconocerlas, pero también dar lugar a cómo interpelan al adulto, porque será aquello que irá poniendo el sujeto en vías de su autonomía. Lispector continúa con su cuento. Escuchen esta parte, la verdad que es muy gráfica y muy bonita. Su madre desde la cocina cerciora: ¿estás allí tranquilo? Y el niño, convocado al trabajo de responderle, se para con dificultad. El equilibrio se deshace. Apenas se sostiene en pie, cae sentado. De la boca entreabierta por el esfuerzo de la vida, la baba cae y corre y gotea en el piso. Mira lo goteado bien de cerca, como una hormiga. El brazo se levanta, avanza, no se rinde, en un arduo mecanismo de etapas, y súbitamente, como para tomar lo inefable, con inesperada violencia, aplasta la baba con la palma de su mano, pestanea y espera. Finalmente, pasado el tiempo necesario que se tiene que esperar para que las cosas pasen, alza la mano cuidadosamente y mira en el piso el fruto de su experiencia. El piso está vacío. En una nueva etapa, mira su mano. La gota de la baba está pues pegada a su palma. Ahora él sabe de esto y ya le pertenece. Entonces, con los ojos bien abiertos, lame la baba, ya resolucionando en aquel momento esa situación, y continúa su misión. ¿A quién está llamando?, piensa el niño. Con esfuerzo mira para la sala, busca a alguien a quien se dirige su madre, a quien lo está llamando, se da vuelta hacia atrás y cae. Mientras llora, ve la sala deforme, refractada por las lágrimas, el volumen blanco que crece hasta él, y de pronto la madre la absorbe en sus brazos fuertes, y ahora el niño está bien, en lo alto, en lo cálido y en lo bueno. Es interesante el siguiente fragmento del Lispector, la interpretación que hace la psicoanalista Cardoso, tomo su palabra y también la parafraseo, para decir que la urgencia de la vida no concierne al registro de las necesidades vitales como la sed, el hambre o aquellos aspectos asociados a la autonomía: comer, dejar los pañales, caminar, bañarse, vestirse, sino más bien la emergencia radica en la necesidad vital de que estos se inserten en el campo de significantes donde habita quien convoca a ese sujeto a existir. Lispector, por último, describe el llanto, y podremos allí ya empezar a advertir ciertos indicios de la autonomía. Casi desfallece de tanto llorar. Tiene que transformarse y hacer algún movimiento urgente en algo que pueda ser visto y oído, porque si no se quedará solo. Tiene que volverse comprensible, porque si no nadie lo comprenderá, si no nadie se acercará a su silencio. Si no dice y cuenta, nadie lo reconocerá. El niño piensa entonces: haré todo lo necesario para ser como los demás y para que los otros sean míos. Hago trampa para que me amen. Es totalmente mágico esto de llorar para recibir a cambio a una madre. El llanto mismo entonces ingresa en el campo del lenguaje en una expresión dirigida y reconocida en el campo del otro. Tal reconocimiento implica considerarlo en su valor de pedido y de demanda, pero ese llanto es el modo en que la criatura no solo desvalida, sino también, y aquí me parece
importante estar atentos, sino también que allí muestra su potencia y su movimiento cuando se esfuerza y coopera para convocar al otro. Volvamos entonces allí a la definición de autonomía que podríamos ir ya compartiendo. La autonomía entonces podría ser aquella que implicaría el delicado trabajo de escuchar aquello que el sujeto enuncia y fabrica como potencial respuesta al deseo del otro. Resumiendo la idea que intento transmitirles, la autonomía se construye en ciertos tiempos y espacios que no se corresponden a un orden cronológico ni evolutivo, sino que se hacen en tiempos lógicos. Tiempo este en el cual el niño logre anudar algo referido a su existencia en referencia a la respuesta, a la propuesta o falta de propuesta por parte del otro. Ahora bien, ya llegando al último, así abrimos al intercambio. ¿Qué sucede cuando el imaginario de la discapacidad interfiere de tal forma que no es posible devolverle al niño una imagen integrada de su cuerpo? ¿Qué relación tendrá este momento primario con la autonomía? La psicoanalista Maud Manoni plantea que el nacimiento de un hijo, la madre revive en su historia la relación con su madre, sus miedos, su narcisismo más primario. Si el sujeto que llega tiene alguna deficiencia, para su madre esto generará cierto desconcierto y angustia. Pero esto sucederá si su madre no logra reconocerse en ese niño. Si esto sucede, el niño no tendrá una devolución que le permita armar su cuerpo, primero como prolongación de la madre y luego parcialmente separado de ella. Por lo tanto, los ingredientes, ahora sí, para pensar la autonomía, al menos algunos han sido puestos sobre la mesa. La autonomía es el resultado de un importante proceso simbólico que deviene después de la profunda dependencia del cachorro humano. Aunque la autonomía no es un concepto que el psicoanálisis acuña, al aparecer en la clínica, al aparecer en mi clínica como una demanda recurrente y con mucha insistencia, inclusive a veces invisibilizada, mi posición ética me ha llevado el compromiso de investigar, estudiar y pensar este concepto. Bueno, ahora sí voy a tomar algunas preguntas del chat, así conversamos. Bien. A ver. Hay saludos, buenas noches, saludos, saludos. Saludos, vamos a ver si aparece algún aporte, alguna pregunta, para que podamos conversar. A ver. Dice Fernanda, en relación al interrogante de los doctores, ¿cuál era? No sé bien, Fernanda, en relación a qué te harías referencia en relación, porque hablamos allí de varios discursos. Quizás si puedas aclararme un poquito, así conversamos. Bueno, más saludos, más saludos. Vamos a ver si allí aparecen alguna pregunta. Bien. Allí me piden el nombre del libro que escribí. Se llama Acontecimiento y Emancipación, Clínica del Acompañamiento Terapéutico en la Discapacidad. Hay una segunda edición que está publicada en México por el Diván Negro. Y otra aquí en Argentina que está agotada, pero bueno, probablemente ya también salga aquí la segunda edición. Bueno, no sé, Arturo, si vos podés mandarme por WhatsApp algunas preguntas como habíamos quedado, porque yo por aquí veo saludos. Esta pregunta es de Fernanda, pero que si la pudieras ampliar.
ver. Vamos a conectar a ver si Arturo. Bien. Bueno, la idea de esta parte era poder situar algunos interrogantes o aportes en relación a lo compartido. Así que bueno, espero. Acá, a ver, acá dice. El trauma, dice Isop Holcam Yarahul. Perdón mi pronunciación, no sé si está así bien escrito. Dice, el trauma es en sí mismo indecible, lo que impacta necesariamente en el sujeto cuando llega al mundo en estado de completa indefensión, que Freud llama, es el desamparo original al que Lacan llamó, así es, premuturación del humano, en un estado de a ver si podemos dejar se borró ahí, bien. En esa asistencia, ese otro lo baña con su deseo, le transmite sus frustraciones, ilusiones. El deseo es fundamental y esperable que para el sujeto pueda ir armando su estructura, pero así, maravilloso, es traumático porque todo lo que viene del otro sin posibilidad en los inicios de alguna intervención del recién nacido, salvo su grito que pide y que se convertirá en el llamado si ese otro escucha y sale a ese encuentro. Ese es el trauma estructural. Gabriel, ahí está su nombre. Gabriela Insúa. Bueno, Gabriela, sí, de acuerdo con, iba en esa línea los planteamientos que hacía, tomados de Dolto, por supuesto que en relación a eso también provienen de las lecturas de Lacan. A ver, entonces aquí Claudia Lanciri, entonces la discapacidad de un hijo representa simbólicamente una falta o no aceptación de una característica de la madre que al no estar consciente la niega y no ayuda a lograr la autonomía. Bueno, aquí a ver, me parece que en esta pregunta, Claudia, da como para conversar sobre varias cuestiones, ¿sí? Aquello, como decía recién en el texto, va a depender, por supuesto, de cómo se dé ese acontecimiento del encuentro luego de la noticia diagnóstica. Cómo se despliegue el acontecimiento de la discapacidad sostenido en este discurso, ¿no?, de la discapacidad en cada miembro de la familia. Y no solamente en cada miembro de la familia, sino también entre ellos. Podríamos pensar como en distintas tramas, ¿no? Cómo esa noticia toma un despliegue singular en la historia de la madre, del padre, a qué se anuda, con qué se significa, y también entre ellos a un nivel intersubjetivo. Pero también aquello que planteaba en relación a lo transubjetivo es importante considerarlo porque aparecen allí, detrás de los discursos de la discapacidad, la posibilidad de ponerse en juego, como diría Marcelo Rocha, distintos efectos discapacitantes, ¿sí? Ya que si quien emite la noticia del diagnóstico, ¿sí?, también con ello emite un significante. ¿Qué quiero decir? Digamos que si quien emite o quien acompaña en esos momentos de vulnerabilidad también para la familia puede acompañar a pensar a ese sujeto, más allá del discurso de la discapacidad, ¿no? Puede acompañar a resignificar, puede acompañar a libidinizar, puede, digamos, fíjense en el relato de la viñeta cómo esta mamá plantea que el apoyo de su terapeuta, de su analista, fue fundamental para quizás no quedar allí capturada en determinadas situaciones que podrían haber hecho que se imposibilite, en ese caso, la autonomía de ese niño, ¿no? Que dio lugar a que el niño pueda avisar cuando estaba sucio, dio lugar, digamos, ese dar lugar que tiene que ver con dar lugar a que el otro pueda aparecer como sujeto y se pueda anudar allí una decisión, implica un trabajo, tanto por cada uno de los miembros de la familia como en el entramado familiar, ¿no? Entonces,
no se puede, yo no podría decir, digamos, que una discapacidad o un diagnóstico de discapacidad implica efectos discapacitantes siempre, ni tampoco podría decir que esto implica una situación traumática, o sea, porque eso es cómo se anude y cómo se despliegue en cada miembro de la familia, entre ellos, en esos primeros encuentros, en cómo es emitida la noticia, en qué entorno transubjetivo se encuentra esa familia, digamos, está compuesto por múltiples variables que hacen a la singularidad de cada sujeto y su historia, ¿sí? Entonces, bueno, en esa línea me parece que el poder lograr, como planteabas vos, o el ayudar a lograr la autonomía, tiene que ver con esto, tiene que ver con que se pueda interpelar apenas llegan aquellos mandatos de que un niño no puede hacer, bueno, de qué manera se puede dar lugar a que el otro aparezca de distintas formas, ¿no? Pienso también en que es muy frecuente cuando un niño, por ejemplo, no quiere comer, no quiere ir a la escuela, presenta como estas resistencias y que muchas veces, digamos, esa manera de negarse también es una manera, podríamos pensar, autónoma, de denunciar algo de lo que a este niño le está pasando, ¿no? De oponerse frente a eso hasta que pueda ser escuchado o pueda ser descifrado o pueda ser acompañado, seguiré insistiendo quizás con esa resistencia, ¿no? De no comer, de no ir a la rehabilitación, de no ir a la escuela. Pasa que si se insiste desde un discurso donde no se tiene en cuenta la posibilidad de ese desciframiento, digamos, bueno, allí sí tendremos quizás algunos efectos discapacitantes en ese punto. Dice, Daniela pregunta, ¿cómo pensarías el abordaje con pacientes autistas graves? A ver, la autonomía, no sé si podría pensar que hay una autonomía para sujetos con autismo, si hay una autonomía para sujetos con síndrome de Down, o sea, yo no pienso la autonomía desde ese lugar, ¿no? Porque sería nuevamente responder a este imaginario de la discapacidad que les comentaba. Yo creo que la autonomía tiene que ver con la posibilidad de pescar en el niño algo que tenga que ver con una decisión propia. Por ejemplo, pienso en voz alta. Para determinados niños con autismo sabemos que los objetos cobran un lugar de muchísima importancia. Entonces, si un niño está con un objeto y adquiere una relación particular con ese objeto, que es lo que le permite movilizarse, que es lo que le permite estar en determinados momentos, podremos empezar a jugar con ese objeto, podremos empezar a hacer lugar a ese objeto, a recrear ese significante, a esperar esos tiempos y posiblemente allí emerja algún movimiento por parte del niño, porque lo estamos considerando, digamos, desde aquello que él nos enuncia, nos trae. Ahora, si pensamos que le tenemos que sacar ese juguete o que le tenemos que sacar ese objeto, porque está todo el tiempo con el objeto y tiene que dejar de estar con el objeto cuando entra a la escuela, digamos, bueno, desde allí estaríamos interviniendo quizás desde otras perspectivas que harían más referencia bueno, a que el niño tiene que ser funcional al entorno, a que en determinada devolutivo o determinado contexto, ¿no? Son distintos enfoques. Desde el psicoanálisis propiciaremos escuchar aquella enunciación del sujeto e ir trabajando en pos de aquellas decisiones, ¿no? Aquí, a ver, más preguntas. Bien, sí, Saray, que preguntas en relación a la domesticación, cómo entenderla en relación a la inclusión del lenguaje, sí, tal cual, así es como lo planteo. Bien, a ver, allí adelante. Dice, la pregunta sería, ¿autonomías en relación a qué? Marcela. Autonomías, vuelvo a esta definición, ¿no? Que va a haber tantas autonomías como sujetos en el mundo.
digamos, ¿no? Yo creo que volver a pensar que la autonomía es que un sujeto pueda dejar los pañales a tal edad, o pueda vestirse solo, o pueda arreglarse, digamos, yo creo que pensar en esos parámetros es un concepto de autonomía sostenido con una noción de sujeto ideal, digamos, ¿no? Nociones neoliberales, digamos, que apuntan en ese punto a encuadrar allí el sujeto. En cambio, la noción de autonomías en plural, digamos, implica el poder pensar qué será la autonomía para cada sujeto, en cada tiempo lógico, ¿no? En cada entramado, en cada familia. La autonomía considerada como un movimiento, ¿sí?, que el sujeto puede hacer a partir de ciertas enunciaciones, en donde hay otro que puede escuchar esa enunciación y dar lugar a eso, ¿no? Sigo pensando como quizás en algunos ejemplos en relación a eso. Recuerdo de alguna otra bitácora en donde había una niña que tenía 10 años, iba a cumplir 11 años, y esta niña tenía una discapacidad severa. Por lo pronto necesitaba asistencia permanente para el baño y vivía con su abuelo solo. No vivía con sus papás no estaban, vivían con su abuelo solo, ¿sí? La niña en el análisis lo que plantea es que ella, más allá de que no le quede otra posibilidad que el abuelo la bañe, con todas las adaptaciones de silla y demás que la terapista ocupacional había hecho, para ella ya le estaba resultando muy incómoda esta situación. Entonces, en función de eso, nos pusimos a pensar qué es lo que ella sentía de incomodidad en ese momento. Y ella puede decir algo en relación a la mirada, ¿no? Entonces, en función de esto, ella puede plantear que sabe que tiene que estar allí otro bañándola, pero que ella quisiera que ese otro no la mire mientras le baña, o que quisiera que ese otro, cuando le ofrece la esponja, no la bañe, sino que ella le dijera por dónde pasar la esponja, ¿no? Entonces, bueno, esto se fue trabajando hasta que se fue construyendo ahí una modalidad donde esta niña iba indicándole al otro a dónde quería que le pase la esponja, que no quería que lo mire, que no. Y bueno, y se fue como trabajando en esa línea. Entonces allí, por ejemplo, podemos pensar en ese acompañamiento, pero que solo fue posible a partir de escuchar, digamos, al sujeto enunciar algo en relación a eso, ¿no? Y ponerlo allí a trabajar, por supuesto, en el marco de una situación transferencial. A ver, vamos a ver si hay algunas otras preguntas. A ver, Laura dice, hola, me interesa en tu experiencia cómo llega la demanda de AT, el acompañante terapéutico. ¿Cómo llega el acompañante terapéutico? Es una demanda que será seguramente reformulada. Gracias por compartir el texto del inspector. Bien. El acompañante terapéutico, no sé si voy a responder, Laura, a lo que me preguntas, pero en mi experiencia creo que el acompañante nuevamente llega, como les decía, en esa posición disponible, ¿no? De poder escuchar. Muchas veces a un acompañante se le dice, bueno, está convocado para ayudar a acompañar o propiciar la autonomía del sujeto, que pueda tomarse el colectivo solo, que pueda vestirse solo, que pueda, no sé, comer solo, ¿no? Es muy frecuente este tipo de demandas en la clínica del acompañamiento terapéutico, pero esta solicitud de intervención, como diría Gabriel Pulice, digamos, es aquello que aparece construido como una demanda que no sabemos si ahí está el sujeto. Tendremos que tomarnos un tiempo para ver qué dice el sujeto de eso, ¿no? Pienso también en esta situación, en jóvenes que por ahí necesitan de la asistencia para comer, y una acompañante que había sido solicitada para que la joven comiera con otra persona que no sea la mamá, digamos, y que pudiera comer, porque inclusive se resistía a comer, ¿no? La joven no hablaba.
esto de no hablar parecía que no tenía posibilidades de comunicar, ¿no? Estaba como asociado en ese punto. Y bueno, se empezó a trabajar con la acompañante y de pronto la acompañante lo que iba incorporando allí, iba viendo los gestos que hacía la paciente, en un momento le dice, ¿no? Me parece que esa comida no te gusta, ¿no? Y de pronto el sujeto se ríe, la joven se ríe, ¿no? Y dice que sí, y después en otro momento, ¿no? Empieza así a otorgar determinadas posibilidades de significación que vayan encontrando la posibilidad que el sujeto enuncie o que diga algo de eso, que es esa otra autonomía ideal, digamos, que quizás apareció inicialmente. Bien. A ver. Valeria, Monopoly, hola. Aquí pregunta Valeria en relación a la sexualidad. Dice hoy una amiga con una hija de 18 años, comenta una situación y hace referencia a que su hija, por un método de cuidado que le explicaba, que decía que le gustaría tener un bebé, le parecía que esa respuesta tenía que ver con no comprender qué representaba tener un hijo. ¿Cómo se puede acompañar en estas situaciones? Bueno, la sexualidad en ese punto es interesante, ¿no? Y creo que merece también un capítulo para conversar y desarrollar sexualidad y discapacidad en función también de todo lo que se monta en relación al imaginario de la discapacidad, ¿no? Eh, esto que plantea Valeria, que logro, es media larga la consulta, pero algo logro pescar allí, de que se preguntaba su hija, ¿no? Que querría tener un bebé y que su madre se preguntaba si ella comprendería, digamos, ¿no? Que es tener un bebé. Me parece que en ese punto la mejor, la mejor respuesta sería preguntarle a su hija si ella entiende qué es tener un bebé. Esto parece del sentido común, pero esto es muy frecuente, donde a veces se considera o se da por sabido que las personas que tienen alguna discapacidad en relación a la sexualidad, no sé, tienen formatos diferentes o inclusive el mito de una sexualidad especial, o cuando en realidad, digamos, cuando uno empieza a investigar la biografía de las personas a través de esa conversación, estos mitos se van cayendo, ¿no? Entonces sí me parece que es importante poder ubicar al otro como un semejante, ¿no? En relación a eso se me viene a la cabeza otra bitácora en relación a una acompañante terapéutica que trabajaba con un adolescente que cada vez que ingresaba al domicilio el adolescente se masturbaba adelante del acompañante. Se armó como todo un despliegue donde el acompañante habló con la psicóloga y habló con la madre, entonces ya estaban pensando en llevar a alguna persona para que tenga intimidad porque habían interpretado que ya estaba toda una cuestión donde ni siquiera sabíamos si eso era lo que le pasaba a la paciente, ¿no? Cuando ella viene a supervisar, lo primero que yo le respondo al acompañante es qué le pasa a ella. Y lo que ella me puede decir es que le moleste, que le da vergüenza que esto suceda. Y es lo que yo le invito a decirle a su paciente, que le invito a decirle que ella está incómoda, que prefiere quedarse afuera o que prefiere ir en otro momento, ¿no? Estas cuestiones que invitan a poner al otro como un semejante y dejar de rodear con cuestiones imaginarias de que el otro no sabe, de que el otro no puede, o de que me parece que es muy importante, porque hay algo de lo que tenemos como que restituir, digamos, y recuperar
en relación a la discapacidad es esto, el poder ubicar al otro como un semejante. Entonces, en esta línea creo que las intervenciones siempre tienen que estar ubicadas desde ese lugar. Bueno, creo que ya estamos en hora, hay allí varias preguntas más. Hay varias respuestas que quisiera responder. Acá Erika pregunta si podría repetir a lo que llamo la construcción de la autonomía. Bueno, me refiero a la construcción de la autonomía como un proceso simbólico, ¿sí?, que emerge de la vida de un sujeto en el cual no podemos pensar que eso está dado, ¿sí? O que aparece en determinado momento cuando se lo solicita, sino que inicia desde que nace ese niño, inclusive diría adulto desde antes, y donde se empiezan allí a construir ciertos intercambios, y en esos intercambios aparecen movimientos, aparecen decisiones, aparecen posiciones que van construyendo, digamos, un lugar hacia el otro en función de su propio cuerpo y en función de las decisiones a tomar, ¿no? Entonces me parece que es interesante cuando saber que eso es un proceso simbólico, ¿no?, que deviene, ¿no?, que es algo que ya está dado y que de pronto hay que trabajarlo cuando eso aparece o es demandado, sino que hay que investigar, hay que poder escuchar, ¿no?, cómo se ha inscrito en el campo de ese niño y del otro estas decisiones, estos movimientos, y a partir de allí empezar a construir estrategias posibles o intervenciones posibles. ¿Cómo se puede abordar o pensar la autonomía en alumnos que provienen de lugares hostiles y condicionan sus aprendizajes o posicionamientos dentro del espacio escolar? Bueno, Ro Gómez, es interesante, es muy interesante esta pregunta que haces en relación a la autonomía situada en el contexto escolar, ¿no? Yo creo que la posibilidad de trabajar, en este caso como docente, la autonomía con un alumno es en claves transferenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el vínculo que se vaya construyendo, digamos, entre ese docente y ese alumno tenga la posible disponibilidad, digamos, y confianza para que este alumno quizás pueda ir mostrando toda su hostilidad y a partir de esa hostilidad entender que muchas veces es lo que ese alumno tiene para decir o puede decir, ¿no? Creo que en algunos casos lo complejo es cuando aparecen este tipo de conductas llamadas disruptivas, rápidamente sancionar, ¿no?, estas cuestiones. Esto no quiere decir que no se tengan que construir ciertas legalidades, ¿no? Por supuesto que tienen que construirse ciertas legalidades, pero esas legalidades tienen que estar construidas, digamos, en un proceso transferencial en donde el sujeto pueda ahí anclar algo de su existencia, de lo que le pasa, y no como una, digamos, como una consecuencia moral en relación a lo que el otro hace, porque allí dejamos totalmente por fuera al otro, ¿sí? Yo creo que inicialmente es poder recibir aquella hostilidad, ¿no? Poder construir algunas legalidades, poder conversar acerca de eso, poder habilitar estas cuestiones. Es interesante, una paciente me decía que, bueno, que a partir de ahora ella no iba a ir más a la escuela, ni iba más a la rehabilitación y se iba a quedar postrada en la cama, ¿no? Cuando yo le puedo devolver que está bien, que si ese era su deseo, quedarse postrada en la cama, digamos, bueno, habría que respetarlo. Y a partir de ahí empieza a generarse un montón de movimiento, donde se enoja, donde se empieza a replantear si es lo que ella quiere, si es lo que ella le... Digo, la respuesta esperada, o al menos lo que el equipo daba, o la madre ofrecía, era no, te tenés que levantar, tenés que ir a la escuela, no podés faltar, o sea... Entonces, bueno, a eso me refiero, ir viendo cómo se va acompañando en esos procesos. Bien. Bueno,
hay un montón de mensajes. Quisiera conversar y compartir con todos. Creo que estamos en hora. A ver. Estos son agradecimientos. Saludos. A ver. ¿Sería tan amable de recomendar referencias respecto a la discapacidad física? Me resulta muy difícil las distinciones con las discapacidades cognitivas y el material teórico. Bien. A ver, Israel, me parece que es interesante pensar que la discapacidad, y vuelvo sobre este punto, ¿no? La discapacidad como concepto es un concepto que está construido, ¿sí? Y que está lleno de imaginarios, está lleno de mitos, de rituales, son distintas nominaciones que se han ido como generando a lo largo de la historia. Entonces, sí me parece que de lo que podemos hablar es de lo que le pasa a cada sujeto. Si Juan tiene una dificultad motora, bueno, tendremos que pensar, digamos, qué significa para Juan esa dificultad motora, cómo ha ido construyendo en función de su cuerpo, en función de, con sus otros, digamos, sus limitaciones. Es pensar, digamos, cómo cae el acontecimiento de la discapacidad, y vuelvo a este punto, en cada uno. Yo la verdad que no podría hacer una diferencia entre lo intelectual, lo físico. Me parece que es un acontecimiento, es una situación inesperada, ¿sí? Que aparece repentinamente, que tiene un efecto en la subjetividad de los sujetos, y que la tarea nuestra será investigar cuáles han sido esos efectos, investigar a dónde ha caído esa situación, para a partir de ahí empezar a motorizar, ¿sí? Distintas situaciones. Pero bueno, que no remiten, creo que va más allá de si esta discapacidad es mental, digamos, o es física. Creo que a lo que uno apunta allí es a escuchar el discurso del sujeto, y qué significante o cómo ese significante de discapacidad física ha tenido un efecto en él, ¿sí? Y con quienes habita, digamos, y en la construcción de su cuerpo, y cómo eso se pone a funcionar en su vida cotidiana, ¿no? Bien. Bueno, me dijeron que podía tomarme unos minutos más, y la verdad que estoy muy contenta de tener tanto intercambio. Es algo que disfruto y que aprendo muchísimo, así que vuelvo a agradecerles. Y bueno, por último decirles, voy a intentar responder las preguntas que no he llegado allí a poder dar una respuesta. Seguramente tenga esa posibilidad, porque me es interesante este intercambio. Allí también había un comentario, a ver, voy a leer algunos de los de arriba, porque así voy haciendo una especie de sorteos de comentarios. Carolina Reynolds preguntaba un saludo para Carolina, colega querida. Preguntaba cómo pensaba la autonomía, ahí está, cómo consideras la autonomía del lado del analista. Bueno, pienso como en varias cuestiones, ¿no? Pienso que el analista tiene la posibilidad de generar cierto movimiento en sus intervenciones, porque a la vez tiene un analista, ¿sí? Tiene un otro que puede acompañar a descifrar aquellas cuestiones que quizás lo dejen inmóvil, para poder escuchar la emergencia del sujeto. Por lo pronto, y con esto termino, repito, la autonomía no es sin el otro. Muchas gracias.